Muy buenos días, mi nombre es Miguel Cabrera Orbes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la materia Estadística Inferencial 2, una materia encargada por el profesor Juan Morales, cual se le envía un gran saludo. Vamos a resolver 9 ejercicios de esta unidad, lo cual vamos a dar seguimiento. Los capítulos es 10.2, correlación. Tenemos un pequeño ejercicio que nos dice basura desechada y tamaño de la familia. Dice, en un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Arizona se obtuvo que el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó mitad para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Nos dice una pregunta: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el paso de la basura deshecha y el tamaño familiar? Explique. Ok. Como vemos, tenemos nuestros datos aquí asignados. Nos asignan valor de R, que es de 0.758, como nos marca aquí en el coeficiente de corrección lineal. Tenemos un valor crítico en la tabla que nos dice que es de 0.254 y un número de 62, que es los datos muestrales de 62 hogares. ¿Ok? ¿Cómo vamos a resolver estos ejercicios? Pues los vamos a explicar en un momento. Bueno, y dicho mencionado esto, pues nosotros tenemos en sí una pequeña tablita, lo cual nos vamos a ayudar para resolver este pequeño ejercicio. Como ves en el problema, nos da el valor de n. Nosotros en la tablita que nos dice que son los valores críticos del coeficiente de correlación de R de Pearson. Ok, vemos que tenemos el valor de n, que es de 62. Nosotros progresivamente en la tabla vemos que tenemos desde el 4 al 100. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un número que esté entre el 70 y el 50. Porque progresivamente, como son números cerrados, vemos que se encuentra el 60, es nuestro número más cercano. Vemos que nos marca punto 254 en la tabla y punto 305. Ok, perdón, es 60, son punto 254, siguiendo la tablita es punto 330. Y sí, como vemos nuestros datos, para dar un poquito más consciente y más adentrarnos un poquito más al problema y saber realmente lo que estamos hablando, tenemos una pequeña notita que nos dice que para someter la prueba de hipótesis de igual a 0 contra hipótesis menor que entre 0, y se rechace la hipótesis si el valor absoluto de R es mayor que el valor crítico en la tabla. Nos dice que se rechace si es menor de 0 y el valor absoluto de R es mayor al valor crítico. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice nuestro problema? Pues nos vemos que nosotros tenemos un valor de R de 0.758 y un valor crítico de la tabla de 0.254. A la solución de este problema nos dice que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis y aceptar la hipótesis 1, ya que la correlación lineal entre el peso de la basura deshecha y el tamaño de la familia, ya que el valor es R, es mayor que el valor crítico. Y no es que lo diga yo, sino es que lo que nos está diciendo nuestra pequeña notita. Ok, una vez hecho esto, le damos seguimiento a nuestro siguiente problema, que nos dice: estaturas de madres e hijas se miden las estaturas en pulgadas. De una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija, al utilizar Excel con las estructuras de madre e hija se encuentran un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Según el dato de National Health Examination Survey, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres
y la de sus hijas. Explique. Ok. Como vemos, los datos dice que tenemos nuestro valor de R y el valor crítico en las tablas. Ok. Vemos que tenemos un número que dice que son de 8. Vemos que tenemos la corrección lineal de 0.693, a lo cual nos dirigiremos a nuestra pequeña tablita para buscar su puntuación. Y bien, lo buscaremos en la tabla. El valor crítico es el que este valor que está aquí, que estoy remarcando con el cursor, es el que vamos a buscar en la tabla. Ok, para que no nos perdamos, nos dirigimos a la tabla. Vemos que tenemos un dato muestral de 8. Buscamos del 0 al 100, buscamos el 8, ya lo encontramos. Vemos que tenemos una numeración de .707 y otro de .874. ok, vemos que tenemos nuestros pequeños valores. Nos dirigimos al problema. Como vemos, el valor crítico de la tabla el valor crítico es de 0.77. ok, y bien, una vez mencionado lo que estamos diciendo, como lo resolvimos en el problema anterior, vemos que si R es mayor al valor crítico, podemos rechazar. Pero como en este caso R es menor que el valor crítico, no nos queda decir más que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo que tanto no se puede sustentar que existe correlación lineal entre las estructuras de madres e hijas. ¿Okay? Todo este problema se resolvió con esta pequeña tabla. Por si hay una pequeña duda, como le explicamos, tenemos nuestros datos muestrales, los buscamos y nos dieron nuestros pequeños valores. ¿Okay? Una vez esto hecho, le damos continuidad al problema. Ok, como vemos, ya pasamos a los datos que vamos a realizar en Minitab. Nos dice que el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados y la puntuación del CL de Webster en el grupo de sujetos según datos de Sutcliffe y Brain Size en High Size Intelligent O'Quinn o Masgugi Twins. De tramo está Neurology volumen 50 número 5. Nos dice que nos dice una pregunta que si hay evidencia suficiente para conducir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CL. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Nosotros vamos a resolver este pequeño problema en Minitab y vamos a saber si es verdad o es mentira lo que nos está diciendo la pregunta. Ok, y una vez estado aquí en la tabla de Minitab, lo que vamos a hacer es que nos vamos a Stat. De Stat nos vamos a estadística básica, y de estadística básica nos dirigimos prácticamente hacia donde nos dice correlación. Ok, como vemos nos aparecen nuestras variables. Lo único que vamos a hacer, lo venimos haciendo anteriormente, es doble clic a las dos cosas para que se junten. Ok, el método con el que vamos a trabajar es con de Person correlación, perdón, y el display de punto evaluado le vamos a dejar establecido así como nos marca, lo cual es de que vamos a proceder a darle ok y esperemos a que nos cargue nuestros datos. Como vemos, nos dice que la correlación del tamaño del cerebro en metros cuadrados y el coeficiente intelectual. Nos dice que Person en la correlación del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados y coeficiente intelectual es igual a 0.179 y tenemos un punto evaluado de 0.620. y sí, con esos datos lo que nos está mostrando prácticamente esto, para que haya más entendimiento, tenemos nuestro valor de R y nuestro valor
nuestro valor crítico. Vemos que el valor crítico es el que tenemos allá, 0.632, pero aquí tenemos un punto evaluado de 620, lo cual no está tan muy lejos. Pero el valor de R nos dio 0.179, perdón, a lo que quiere decir que el valor de R sí es acertado y el valor crítico tiene una diferencia de 12 puntos, lo cual está dentro de. Nosotros también como encontramos este valor crítico, como lo venimos manejando en la tablita, nosotros tenemos nuestro dato muestra el DN, lo buscamos el dato de muestra el DN y vemos que tenemos .632. ¿Okay? A lo cual, como hemos venido diciendo, que dice que el valor de R es menor que el valor crítico, a lo que nosotros damos seguimiento a este valor. Como aquí ya tuve se puede decir que la corrección del punto evaluado, como nos marcó nuestra plataforma Minitab, de 0.620, y el valor de R que nos dice que igual a 0.132 y los valores críticos, dice. Así que, dicho esto, decimos que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Dice que no parece que las personas con cerebros más grandes sean más inteligentes. Esta es la respuesta a lo que nos hace mención este problema. Muy bien, dándole seguimiento a nuestros problemas, pasamos a un siguiente tema que nos dice que es el capítulo 10.3, regresión. Tenemos para abrir y romper hielo con un pequeño problema que nos dice: estaturas de madres e hijas que se obtuvieron en una muestra de 8 pares de madres de hijas, y se midieron estaturas en pulgadas del coeficiente de correlación lineal es de 0.6393 y de estaturas medidas de las madres de 63.1 pulgadas, y la estatura de la media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija y la madre, que tiene una estatura de 60 pulgadas. ¿Okay? Como vemos, tenemos nuestro valor desde aquí, estos valores asignados. Vemos que tenemos 63.1 pulgadas y 63.3 pulgadas en hijas. Como vemos, tenemos nuestro valor asignado de R de 0.693. ¿Okay? Un valor crítico de la tabla, lo cual lo buscaremos, y está así. ¿Okay? Dando la mención a esto, nos dice como respuesta interpretada, nos dice que se termina el método, dice no es correlación debido a que el coeficiente de R de correlación es menor a la tabla de valores críticos. Sabemos que es 0.693 y 0.707. Está un poquito más elevado el valor crítico de tabla. Lo dice que por lo tanto se toma el valor de la media de 63.3, que es el que tenemos aquí, pulgadas. ¿Okay? Nuestro siguiente programa nos dice que medidas de presión sanguínea, calcule la mejor presión sanguínea sistólica de predicha en el brazo izquierdo. Si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 miligramos IH, dice que el brazo derecho tenemos un dato muestral de 102, 101, 94, 79, 79. Un brazo izquierdo de 175, 169, 162, 146 y 144. Ok, pues estos datos vamos a ingresarlos a nuestra tabla de Minitab. Y bien, una vez ingresados los datos, que nos vamos a gráficas,
lo vamos a start the plot, le damos ok. Lo que queremos es una regresión, le damos ok. Para nuestra variable y le vamos a dar a C2, que es el izquierdo, y para la variable x, derecho. Una vez hecho esto, le damos ok. Se nos aparecerá nuestra Scarlet Block de izquierdo y derecho. Nos dice que tenemos como aquí brazo izquierdo y brazo derecho. Vemos que en el dato muestral del simbología 4, el derecho de 79, el izquierdo es igual a 146. ¿Ok? Como vemos aquí en nuestra tabla de regresión, de 43.56 más 1.115. Como vemos, es prácticamente nuestro dato para que nos asigne, se puede decir que es nuestra solución al problema. Bueno, y para llegar a esto lo que hacemos es que nos vamos a estadística, nos vamos a regresión, una file line plot, ok, para y ponemos izquierdo y para x de derecho, ok, le damos ok, nos arrojará una pequeña tabla. Como vemos, tenemos aquí nuestros datos muestrales. Así que diciendo esto, nos dice que la solución de 43.6 más 1.36x nos da un resultado de 163.2 mm en Hg para la respuesta. Una vez dicho esto, nos vamos a nuestro siguiente ejercicio, que nos dice 10.3 regresión. 23.3 dice: el calentamiento global, calcule la mejor temperatura prehecha para un año reciente en el que la concentración de CO2 es parte por millón de 370.9. La temperatura prehecha se acerca a la temperatura real de 14.5 Celsius. Tenemos nuestros datos muestrales. Hice un ejercicio similar al pasado. Nos decimos que si nosotros usamos esta formulación de 10.5 más 0.00109x, nos da se puede decir que es igual a 14.5 grados Celsius. Nos dice que sí, la temperatura prehecha es la misma que la temperatura real, que es lo que nos está marcando aquí en este lado. ¿Okay? Una vez dándole seguimiento a los ejercicios, nos encontramos con la variación de intervalos de predicción. Nos dice: predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en la carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en la carretera. Y bien, de hecho esto, se me trabó la computadora, perdón. Nos dice que la regresión de ecuación de IY es de 50.5 menos 0.00587, que es lo que tenemos aquí en el valor de R. Ok, nos dice que nosotros tenemos un predictor, un COF, un CCOF y un T y un P, que son puntos evaluados. Tenemos una constante de 50.502, un CCOF de 2.860 y un T evaluado de 7.63. Tenemos un punto evaluado de 0.00, un WAVE de 0 valor negativo de 0.0058685, un CCOF de 0.007859. Tenemos un punto evaluado de T negativo de menos 7.47 y un punto evaluado 0,0. Tenemos un valor de S que es de 2.19498, un RSQ igual a 65.0% y un RSQ edit igual a 0 a 63.9%. Tenemos una predicción evaluada para la nueva observación, que nos dice
que la primera observación del FIT de 27.028 y un CFIT de 0.497, en los 95 el coeficiente intelectual de 96.013 y 28.042, un 95 de PI de 22.431 y 331, perdón, 624. Tenemos evaluados de la predicción para la nueva observación. Tenemos una observación y nos dice que el UE es de 400 para el valor de X. A lo que nos da esto, que la respuesta es de que nos dice que 27.028 miligalones millas por galón. La respuesta para este problema nos dice cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción. Remítase a los datos del ejercicio 16 y calcule la temperatura predicha en grados centígrados. Grados Celsius, perdón. La concentración de CO2 es el de 370.90 partes por millón y calcule una estimación de observación de predicción de 99%. La temperatura en grados Celsius cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Y bien, como nos dice que vamos a utilizar más que nada los datos del ejercicio 16, que es similar a la ecuación que tenemos aquí, nos dice que para la respuesta de este 14.5 tenemos que la respuesta es de 14.1 entre 14.9 para este ejercicio, siguiendo los pasos de que se nos continúa en el siguiente problema que nos marca el 16. ¿Okay? Algo corto, pero... Para regresión múltiple tenemos que los rendimientos automóviles remitas el conjunto de datos de 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera entre millas por galón sea la variable de respuesta y cómo se facilite medir el cilindrada. Utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. Las mejores ecuaciones de buena para predecir el consumo de combustible en carreteras. ¿Okay? Dicho esto, y bien, como lo venimos trabajando, se meterán los datos Minitab, lo cual nos dice que de nuestra presentación vemos que estos pequeños datos que tenemos aquí, cómo se tomaron con esta pequeña tablita que nosotros tenemos aquí. Ok, una vez hecho esto, lo que hacemos es que nos dirigimos a la barra de tareas, lo estoy mencionando así. Nos vamos a Start, de Start nos aparece la columna de regresión nos vamos a Regression y creamos nuestra pequeña tabla de Point Main. Lo que hacemos es que nos aparecerá nuestro pequeño recuadro. Lo que hacemos aquí es que seleccionamos la barra y para nuestra cobertura seleccionamos las barritas que están en el lado superior, a lo cual nos procedemos, le damos OK y al dar OK lo que hacemos es que nos aparecerá nuestro pequeño residual para la carretera de millas por galón. Vemos que tenemos nuestro histograma, nuestro residual, nuestro observando de orden y nuestra versión de orden y fiche valor. ¿Okay? Una vez hecho esto, leemos lo que nos dice que la carretera de millas por galón es igual a 50.3001416 y un peso en libras de menos 0.0196. ¿Okay? Menos 0.759 y el desplazamiento de la velocidad de volumen. Ok, a lo que nos dice la respuesta de este problema, que nos dice que la ecuación de regresión igual a 47.9 de 0.0046
44, 0 a x1 y a menos 0.823 por 2, donde x y 1 es igual de peso y x2 es el desplazamiento de la capacidad voluntaria o cilindrada. Tiene el valor más alto de R2 ajustado a 0.644 y el valor P más bajo de 0.009. Nos dice que sería mejor utilizar la ecuación de regresión igual a 50.5 y 0.00587. X, donde X representa el peso, ya que también tiene el valor P de 0.00 y su valor de R2 ajustado de 0.639 es solo un poco menor que 0.644. Por eso es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción. Pues esto sería sería todo de mi parte, profesor Juan Morales. Espero el video sea esta. Le mando un gran saludo.